Hola a todos, mi nombre es Claudia Lorenza Montalvo Delgado, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Vengo a presentar la matriz epistémica de mi intención investigativa titulada Constructos teóricos sobre la escritura creativa para la enseñanza del inglés en la educación media pública de Putumayo, Colombia. Bueno, el planteamiento del problema, nos damos cuenta que en nuestra región hay una brecha entre enfoques que conciben la escritura como práctica significativa y prácticas pedagógicas centradas en ejercicios gramaticales descontextualizados. Esto limita el potencial para expresar experiencias y sentidos. Entonces encontramos un vacío teórico pedagógico en la escritura creativa. Por lo tanto, en la intención investigativa se ha planteado como objetivo generar constructos teóricos en torno a la escritura creativa en la enseñanza del inglés mediante un proceso de análisis inductivo e interpretativo de las prácticas pedagógicas desde la tarea fundamental en la educación media pública del Putumayo. Como objetivos específicos tenemos identificar las acciones, significados y experiencias asociadas a la escritura creativa en la enseñanza del inglés a partir de las prácticas pedagógicas en la educación media pública de Putumayo. Establecer como segundo, establecer relaciones entre las categorías emergentes que configuran la escritura creativa en la enseñanza del inglés. Tercero, integrar las categorías emergentes en la estructura interpretativa que permita comprender la configuración de la escritura creativa como una práctica pedagógica en la enseñanza del inglés. Y como cuarto objetivo, generar constructos teóricos que expliquen la escritura creativa en la enseñanza del inglés a partir de las prácticas pedagógicas en la educación media pública de Putumayo. Para iniciar en esta ruta investigativa, hemos comenzado con la revisión de estudios previos. Así encontramos el de Anaya 2025, muy reciente, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, llamada Constructos teóricos sobre el aprendizaje del inglés para el desarrollo de la competencia comunicativa en la educación secundaria. Un enfoque cualitativo, interpretativo, método fenomenológico, la técnica de la entrevista, semiestructurada. El grupo de informantes estuvo conformado por 4 docentes y 4 estudiantes de la institución educativa Juan Pablo I de Cúcuta, Colombia. Entre los principales hallazgos se tiene que la comprensión de los fundamentos metodológicos asociados a la competencia comunicativa, destacando su incidencia en el logro de aprendizaje significativo del inglés. En este trabajo también se resaltó la importancia de articular esos fundamentos con los estilos de aprendizaje porque pueden configurar un elemento clave para la apropiación efectiva de la lengua extranjera en contextos educativos específicos. ¿Por qué es relevante este estudio para mi investigación? Se desarrolla en un contexto educativo colombiano de nivel secundaria, favorece la transferibilidad, la conceptualización. El enfoque en el fortalecimiento de la competencia comunicativa del inglés se articula directamente con las categorías de mi trabajo. El carácter reciente le confiere un valor significativo en términos de actualización teórica y metodológica, constituyéndose en un referente sólido para la comprensión contemporánea de los procesos de enseñanza. A pesar de que el estudio se orienta desde un enfoque fenomenológico, se ha analizado que se limita la construcción de propuestas teóricas sistemáticas, aspecto que la presente investigación va a aplicar o ampliar. Como segundo trabajo investigativo previo, encontramos el de Ríos de 2024 de la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia, titulada El currículo bilingüe para la educación básica y media, aprendizaje compartido entre los actores, con un enfoque mixto, diseño experimental, el tipo de diseño descriptivo transaccional y enlace correlacional, la técnica de la entrevista, y los participantes fueron docentes y docentes y padres de familia de la institución educativa del Valle de Aburrá, de varias instituciones educativas del Valle de Aburrá, que tenían especialidad el PI en el bilingüismo. Entre los hallazgos de esa investigación se encontraron limitaciones significativas, entre las que se destacan la insuficiencia de recursos destinados a la formación continua del profesorado, dificultades para la apropiación e integración de directrices nacionales sobre bilingüismo en los proyectos educativos institucionales. El estudio presenta un conjunto de directrices orientadas al diseño, implementación e integración de un currículo bilingüe, susceptibles de ser aplicadas en distintos niveles del sistema educativo, lo que confiere un carácter propositivo y contextualizado.
La relevancia, precisamente por esto, y aporta fundamentos teóricos y metodológicos asociados al proceso de enseñanza, aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Asimismo, su desarrollo en el contexto de la educación pública colombiana, específicamente en los niveles de básica media, y favorece la articulación con la realidad educativa objeto de estudio, constituyéndose esto en un referente relevante para la comprensión y el abordaje del fenómeno que se pretende estudiar. Eh, Tenemos también el trabajo de Mosquera 2022 de la Universidad Pedagógica Libertador, en el que la enseñanza del idioma inglés desde la práctica pedagógica en la educación básica secundaria lleva este título, el enfoque cualitativo, el paradigma interpretativo, el método fenomenológico y hermenéutico, la técnica de la entrevista, y como participantes se encontraron a 6 docentes del Colegio Simón Bolívar de Cúcuta Norte de Santander. Entre los hallazgos más importantes que tenemos de este estudio, explica Mosquera que la enseñanza del idioma inglés precisamente es una práctica pedagógica en la educación, en la enseñanza de la educación básica secundaria. Por lo tanto, esos son aportes, genera aproximaciones teóricas relacionadas con la práctica pedagógica, sustentando la necesidad de abordar la enseñanza de la lengua extranjera desde un enfoque comunicativo, precisamente, netamente comunicativo, dándole una debida importancia a el contexto. Eso es lo más importante. En cuanto a las teorías referenciales que tomamos en cuenta al inicio, tenemos esas divididas en 4 partes: el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en los que sus representantes son Richardson Rogers del 2001 y Usman del 2015. Ellos pretenden que hacen ver la necesidad de que el inglés o las prácticas pedagógicas deben ser fortalecidas desde las realidades socioculturales. La producción escrita en lengua extranjera, precisamente, Highland 2003 y Guerrero 2018, proponen que el desarrollo de competencias discursivas por una parte, y la otra que se debe replantear las prácticas pedagógicas hacia enfoques más significativos y contextualizados. El estudio de Guerrero es un poco más actualizado y precisamente nos invita a trabajar desde el contexto. En cuanto a escritura creativa, Casani del 99 y Ida del 2016 también se enfocan en una perspectiva sociocultural y también nos dicen que la producción de textos creativos contribuye al fortalecimiento de la relación estudiante, lengua extranjera y contexto. Y la escritura creativa en la enseñanza del inglés, Maley 2009, Isidro y García en el 2023, nos hablan precisamente de la escritura creativa y del fortalecimiento de la competencia lingüística, que tiene una relación muy estrecha. Y Isidro y García, que son como los autores más recientes, explican que se debe favorecer el desarrollo de la producción escrita, la creatividad y la interacción en los entornos de aprendizaje. En cuanto a los fundamentos epistemológicos, la postura epistemológica que se toma sería la constructivista interpretativa, pues el proceso del conocimiento será entendido como una construcción progresiva mediada por la experiencia y la interacción. En este sentido, tenemos como referentes a Piaget y a Vygotsky, en el que explican que el conocimiento se construye a partir de la relación activa entre el sujeto y el objeto, en la cual intervienen procesos de asimilación y acomodación que permiten la reorganización constante de las estructuras cognitivas. Y Vygotsky, que se sitúa en la construcción de conocimiento en el plano social, netamente en el contexto, destacando el papel de la interacción del lenguaje y la mediación cultural en el desarrollo de procesos cognitivos. Por eso lo tomamos como referencia. Y tenemos también como fundamentos epistemológicos para completar la parte ontológica, relativista y constructivista, los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés, así como el desarrollo de la escritura creativa, no se constituirán como fenómenos universales en esta investigación, sino como realidades situadas que tendrán sentido en función de las condiciones socioculturales, institucionales y pedagógicas en las que se desarrollan. Y en cuanto al nivel axiológico, la investigación se fundamentará en principios éticos como el respeto por los participantes, el reconocimiento de sus voces y la valoración de sus experiencias como fuentes legítimas del conocimiento. Finalmente, el abordaje metodológico tenemos organizado de la siguiente manera.
para nuestra investigación, un enfoque cualitativo, en el que haremos un análisis de significados y experiencias en contextos naturales. Nos pararemos en el paradigma interpretativo, que será comprender los significados de los actores que los actores atribuyen a sus prácticas, con un método de la teoría fundamentada, que es la que nos va a ayudar a discernir y a encontrar esas teorías, ese aporte teórico desde la escritura creativa en la enseñanza del idioma inglés, un aporte significativo para nuestro sector educativo. Las técnicas serán la observación del aula, la entrevista semiestructurada y el análisis documental. Los informantes serán docentes y estudiantes de grado 10º y 11 de las instituciones educativas públicas de Putumayo, y el análisis se hará desde una codificación abierta, axial y selectiva, acorde con la teoría fundamental. Tenemos también una diapositiva de referencias para quien guste consultar. Muchas gracias.